Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Episodio 3. Siento que escuchar esta entrevista le urge a todo el mundo. Para esta mujer, la carrera no es de velocidad, sino de resistencia. Está cierta de lo que sabe acerca del verdadero valor del dinero y sabe también del trabajo que se requiere para hacerlo. Una cosa más sabe bien y sobre todo hace muy bien: ayudar a quienes necesitan entender, definir y conseguir sus metas financieras. Podría haberse dado el lujo de mantenerse del exitosísimo libro que escribió, pero ella es viva como el diablo y ha seguido creando y engordando al cochinito. A sus 39 años cree que la fortuna en todos los sentidos se cosecha y se ahorra, subrayado lo de se ahorra, y que el retiro joven es para no apasionados. A mí sí me urgía este episodio, no saben cómo me ha puesto a reflexionar. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana en Buena Banda, Sofía Macías. Es periodista de la Escuela Carlos Septién García con un MBA en la Escuela Superior de Comercio de Rennes, en Francia. Trabajó en El Economista, Expansión, GQ, Rolling Stone, El País, Chilango y colabora en espacios de radio y televisión. Ha sido contratada por varias marcas como experta en temas de educación financiera y para foros de la Secretaría de Hacienda y la OCDE. Todos los días educa a miles en temas de dinero gracias a sus talleres como Retos Financieros y Adulto Inc. El blog que originó todo, Pequeño Cerdo Capitalista, está cumpliendo 15 años este 2023. Su libro bestseller cumple 12 años, el cual suma 700,000 copias vendidas y fue adaptado para España e Italia. La noticia: este mes se estrena el documental de la historia de esta millonaria franquicia. Cochino dinero, dicen. ¿Tú qué dices? Pues yo creo que los que tienen muy malas finanzas es lo que dicen, ¿no? Porque en realidad el dinero es un gran amigo, una gran herramienta, y estamos muy mal educados en esta cultura porque es como, ay, no. Y sobre todo si eres mujer, doble o triple, ¿no? No hables de dinero en la mesa porque es de mala educación. No hables de dinero enfrente de los niños porque los vas a volver avariciosos. No sé, hay como tantas, ay, no preguntes cuánto gana porque entonces... De mal gusto. Qué mal gusto, ¿no? Eso no se pregunta. Uh-huh. Y yo creo que al final no hablar de dinero, verlo, o sea, ¿cómo te puede ir bien financieramente si es cochino dinero, ¿no? Ahora, tu gran franquicia millonaria se llama Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Sabes qué decía mi abuela? En términos de dinero, todos somos cerdos. Está asociado al cochinero. ¿De dónde salió el nombre? Yo tengo una amiga muy querida que cuando estábamos estudiando periodismo, cuando estábamos en la carrera todavía, yo, pues, todo el tiempo le estaba fregando con que tenía que ahorrar y con que era importante saber de estos temas y etcétera. Y un día, literal, en una carne asada o fiestita en la terraza de la casa de un cuate, me dice, bueno, ¿pero tú qué haces con tu dinero? ¿No? Ya me has dicho que tengo que ahorrar, etcétera. Y yo le dije, bueno, yo tengo un pequeño fondo de inversión y parte de ese fondo está en la bolsa. Yo tenía 20 y poquísimos, entonces... Dice ella que pensó, ay, qué rara niña. Y justo me dijo, eres una pequeña capitalista. Entonces a mí me dio toda la risa del mundo, no me pareció insulto en lo más absoluto. O a lo mejor sí, pero de esos insultos que dices, pues sí, ¿y qué? Exacto. Y entonces... Insulto que era flor. Exacto. Y entonces ahí justo le dije, o sea, como que empecé a pensar en cómo tenemos todos estos prejuicios de que el dinero es para grandes cerdos capitalistas, para gente que o que es muy técnico y que ya sabe de eso, o que son unos tranzas, y no tiene por qué ser así. Más bien, si no quieres que te agarren de tu puerquito, no tienes que ser un gran cerdo capitalista, pero sí uno pequeño, que tenga un poco de inteligencia financiera y que aprenda cómo usar este recurso que vamos a tener que lidiar con él, nos guste o no, desde que nacemos, incluso cuando nos morimos, le dejamos, yo sigo arreglando, o sea, en casa del herrero, asadón de palo, sigo arreglando cosas del tema de financiero de mi papá, y murió en 2021, ¿no? O sea, hace 2 años. Entonces, la verdad es que tu vida financiera te trasciende. Totalmente. Ahora, en esto que dices de los prejuicios de hablar de dinero, creo que un acierto, desde luego es muy buen contenido el que tú entregas, pero un acierto es la marca, ese humor que le metiste al nombrarlo cerdo, Pequeño Cerdo Capitalista, ayuda a que entonces no importa tanto hablar de dinero, ¿no crees?
Pues sí, esta ya se aventó la puntada. Hasta mi mamá decía, o sea, yo no me enteré hasta que justo el documental que para cuando ustedes escuchen esto ya estará disponible en YouTube. Ya sé, qué emoción, ¿no? Sí, el estreno digital. Qué emoción. Yo me enteré el día de la premiera, además, o sea, más bien cuando vi el primer corte que mi mamá decía, ay, qué nombre tan feo, ¿por qué le habrá puesto así? Y sí hay gente que en Morelia me ha dicho, ay, no, es que eso está muy desagradable, o hay personas que, o sea, por las carnitas. O sea, no tu sé. mamá en el documental declara eso. Sí. Ay, no, qué risa. Y yo no lo sabía, pero dice que bueno, que al final eso es lo que le dio mucho empuje. Creo que ayudó mucho que yo tenía o sea, cuando escribí el libro tenía 25 años. Wow. Ahorita tengo 39. O sea, ya es toda una vida y creo que la inocencia de estar en tus primeros trabajos, de ver el mundo con ojos frescos, de que también pues eres una doña nadie, entonces no pasa nada si pones un nombre extraño. O sea, yo no lo hice tan conscientemente para alarmar o escandalizar. Sí, fuiste más atrevida, por inocente. Sí, pues me Qué sonó bien. y dije qué padre. Y creo que eso es lo que le ayudó mucho al libro. O sea, yo de pronto cuando leo el primero sobre todo, sí me da mucha nostalgia de mí. O sea, sí leo una persona que probablemente ya no soy esa persona, pero digo, qué padre que para ese momento de la vida no era necesariamente solo por mí, porque tenía mucho que ver con lo que yo aprendí de entrevistados. O sea, ser periodista, que es ser un metiche autorizado, es realmente una escuela permanente. O sea, te pagan por la curiosidad. Claro. Entonces, yo siento que todo el mundo debería de cultivar la curiosidad sin importar a qué se dedique y retar las cosas con las que cree que funcionan o retar las cosas que cree que son. El mundo evoluciona, el mundo cambia. Si tú no estás todo el tiempo tratando de aprender, pues realmente te vuelves una piedra anquilosada, ¿no? Entonces, justo para mí el hecho de ser periodista, ser tan chavita, o sea, a mí mucha gente cuando salió el libro me decía, ¿pero cómo? ¿Eres mujer? ¿Cómo? ¿Tienes 20 y tantos años? ¿Cómo? ¿No eres un señor calvito atrás de un escritorio? ¿Y enseñas finanzas personales? Ajá, y enseñas. Sí. También me decían muchos así como tienes 25, ¿qué vas a andar enseñando? ¿Qué sabes tú de la vida? Pero la nerdez a veces se trae en el interior. Yo empecé a ahorrar para el retiro a los 24 años. Porque reporteando, pues justo me di cuenta que para el 2050, que aunque faltaran muchos años, ya ahorita ya no faltan tantos, si nosotros no nos poníamos a ahorrar, íbamos a ser un país de viejos y de pobres. Y yo volteaba a mi alrededor y decía, a ver, todos mis amigos tienen deudas en tarjetas departamentales, deudas en sus tarjetas normales, nadie sabe qué es un Afore, nadie invierte en absolutamente nada. Es verdad que justo ya en mis tiempos, ya puedo tener esos comentarios de tía, era mucho más difícil invertir, o sea, necesitabas 5,000 pesos para abrir un pagaré bancario o 10,000 para un fondo de inversión. Ahorita necesitas 100 pesos para abrir CETES directo, una cuenta en una casa de bolsa en línea, un fondo de inversión. Se ha vuelto... Cualquiera invierte. Invertir ya no es de ricos, ¿no? Exactamente, ¿no? En ese momento quizás era un poco más difícil. Tampoco era de ricos, pero se sabía muchísimo menos. Pero ahorita sí ya, literal, es de adultos prácticamente. invertir. Exactamente. Buena banda. Te voy a decir unas afirmaciones de dinero y tú me dices sí o no. No se puede ser rico si trabajas toda tu vida para alguien. Depende qué consideras ser rico y depende cómo manejes ese dinero, ¿no? ¿Qué consideras ser rica? Pues la verdad, o sea, mi concepto es, o sea, si numéricamente, digamos, es que tengas un patrimonio suficiente para vivir 10 años sin trabajar. Ese es mi concepto. Ok. Porque también ese mismo patrimonio sería muy difícil que estando invertido no te dé también para ya después vivir residualmente. Rico para mí también significa poder tomar cualquier decisión sin que el dinero sea un obstáculo. Ok. Dejar ese trabajo, dejar esa pareja, dejar esas amistades, moverte de ciudad si quieres, cambiar de oficio, hacer una pausa en tu chamba. Entonces, cuando yo sé que aquí también hay mucha gente que dice, no, pero es que no puedes poner toda tu libertad en el dinero. Hay mucho debate alrededor de esto, pero yo creo que al final es mucho más fácil tomar una decisión cuando sabes que puedes pagar perfectamente el techo donde vives, el alimento tuyo y si tienes hijos, pues también de tus hijos, etcétera, y que pues, si tienes una emergencia vas a tener un colchón, que pues de pronto decir, pues me lanzo y pongo la red y la red va a salir, pues sí, pero no siempre para lo financiero, ¿no? Hay que tirarle a ser rico. Yo creo que sí, o sea, más bien es ¿por qué no le tirarías a ser rico? Estas connotaciones morales del dinero hecha a perder. Uy, no. Ahí yo tengo una alumna que es maestra de yoga. Ajá. Cuando estaba embarazada le pedí una cotización para clases de yoga prenatal. Al final era pandemia, era un poco difícil que las tomara, entonces por eso no las tomé, pero yo le dije, no te voy a pagar eso, te voy a pagar el doble de lo que me estás cobrando.
porque me parece ridículo. Tú tienes que pagar la renta del espacio y tal, o sea, no te va a quedar absolutamente nada. No, pero es que yo lo hago por ayudar. Sí, pero a lo mejor si tuvieras más recursos podrías ayudar a más personas. O sea, si lo vemos, digo, yo no digo que no sea valioso el tema del tiempo, pero incluso en temas de desastres naturales, en temas de tratar de ayudar a un tercero, claro que puedes ayudar muchísimo con tu tiempo, con tus ganas, con tu buena voluntad, pero si encima tienes un recurso que puede potencializar eso, ¿por qué nos vamos a pelear? O sea, creo que hasta el dinero lo que puede hacer bien encaminado es amplificar tu impacto. El dinero con una buena formación ética y moral, también hay que Claro, decir. es que justo ahí es donde... El problema no es del dinero, es de la No. mala formación ética, ¿no? Es que el dinero, Blanca Juana, ahí es una simple herramienta. Ok. O sea, si tú... Es una sierra eléctrica. Tú la puedes usar para construir una silla bellísima, una casa, una cabaña, un lo que sea, o la puedes usar para volarte una mano, ¿no? O sea, como que ahí Claro, sí, realmente no tiene tanto que ver. Pues yo sí siento que el dinero es neutro. Si hay ciertas cosas extrañas, como que si tú no le das al dinero un destino, o sea, un objetivo, se va a desperdigar. Es como si el dinero fuera medio líquido, ¿no? Ok. O sea, se fuera moviendo por otros lados. Pero fuera de eso, la verdad es que no es un tema de que los objetos o las cosas por sí mismas sean buenas o malas. Yo creo que lo que le pasa mucho a la gente es que en cada país tenemos una carga del dinero distinta. En México nuestra carga es muy religiosa. Ujú. Es el reino de los cielos será Ujú, de los ujú. pobres, ¿no? Ujú. Y si eres pobre eres bueno, entonces no, pues yo no puedo ser rico porque entonces soy malo. Claro. Y también a la gente, yo lo que veo mucho, tengo ya un ratote en cursos, dando cursos en línea, tengo muchos alumnos, muchas historias, y mucho de lo que me decían es que toda mi familia funciona así y cuando yo quiero hacer cambios siento que me alejo de ellos. Sí, rompes los pactos, ¿no? Exacto, entonces tener ahorros, una de dos, o te vuelves la vaquita de la familia, que ahí hay que aprender a poner límites porque pues... Sí, el rico entonces ahora mantiene a todos, ¿no? Exacto, ¿no? Y se vale decir, bueno, te ayudo, que eso me encantó, lo encontré en un libro de Mori Tajeri porque se llama Esto es personal. Todas las personas empáticas que sienten que cuando negocian se las transan, tienen que leer ese libro. Se llama Esto es personal, de Mori Tajeri. Hablaba mucho de qué pasaba con los límites y que muchos exjugadores de americano, porque ella está enfocada a la parte de deportes, pues había uno que en especial lo habían hecho coach, entonces la familia creía que eran ricos y lo agarraban de cajero automático. Pero entonces ella le dijo, a ver, tienes que aprender a poner límites y decir, sí, pago educación o sí, pago gastos médicos, pero yo ni te pago tus deudas, ni te pago tu manutención, ni tal. Entonces te puedo ayudar, sí, pero bajo esta condición. O te puedo ayudar, pero no ahorita. O la verdad es que no, perdón, no te puedo ayudar, que eso también es válido, ¿no? Entonces yo sé que, híjole, a lo mejor me estoy viendo muy cerda capitalista. No, pero es que es válido. Y además hay que saber que muchas veces cuando se presta a la familia, se regala, no se presta. Entonces, Exacto. bajo esa premisa, mejor poner los límites de qué sí estás dispuesto a dar y qué no. Y mucha gente, que es algo que pasa mucho en Latinoamérica, presta incluso a partir de cosas que le van a dañar su salud financiera. Hay gente que pide créditos para poderle prestar a otros. Hubo un caso horrible que nos llegó al mismo tiempo a mí y a una muy querida amiga que en paz descanse, que es Isela Muñoz, el peso nuestro, que seguramente le está ahí regañando a San Pedro porque tiene mal historial crediticio, o donde sea que esté, o echándose un fiestón ahí en el inframundo, pero el chiste es que esta chava llega y nos dice, oigan, ¿cómo puedo deshacerme de una deuda de crédito hipotecario? Y nosotros, ¿cómo? Sí, es que es un crédito hipotecario, pero en realidad no es mío. ¿Cómo? Yo lo saqué a mi nombre, 4 millones de pesos, Wow. pero la casa era de otra persona, pero la dejó de pagar. Nosotros, ¿qué? O sea, a la fecha seguimos pensando que era un tema de amorts, ¿no? Pero sí, no te deberías de endeudar jamás por una tercera persona. Jamás. Jamás. Ahí te va otra afirmación. No invertir es perder dinero. Ah, esa 100%. 100%. De acuerdo. Y en los últimos años que la inflación ha estado a tope, a veces arriba del 10%, hay mucha gente que le preocupa perder dinero al invertir, pues métete en lo más seguro si quieres, sobre todo para empezar y ya luego vas diversificando. Pero si no inviertes, efectivamente tu dinero está perdiendo valor cada día y lo que has ahorrado con tantas ganas, sacrificio o como sea, pues cada vez te va a alcanzar para menos. Entonces sí hay que aprender a invertir, no hay que ser las bellas durmientes del banco y buscar opciones. ¿No todos los huevos en la misma canasta? 100%. Sí, ahí... Diversificar. A mí me gusta ese o la versión que también aplica para la vida, para el amor y para las inversiones, ni todo el amor ni todo el dinero. Ujú. También creo que al final, cuando empiezas a lo mejor
vete por algo súper seguro, CETES, pagarés bancarios, pagarés en una SOFIPO, un fondo de inversión de instrumentos de deuda, pero si tú no le vas poniendo componentes de otras cosas, hay un tema interesante y es que la economía es cíclica, o sea, a veces va creciendo, a veces se cae, a veces crisis, recesión, luego se recupera y otra vez crece y otra vez para abajo. Nunca sabemos cuándo va a suceder, pero estos estados de la economía le afectan diferente a cada una de las inversiones. Entonces, al oro le va súper bien cuando la economía va mal. Sí. Y a las acciones cuando se empieza a acelerar, bueno, les va de la fregada. Entonces, tienes que tener diferentes cosas. Mucha gente que, por ejemplo, estuvo invirtiendo en instrumentos que lo que hacían es que crecían conforme crece la inflación. Los últimos 2 años les fue increíble. Este año no, pero sí es algo que tienes que tener, aunque sea un cachito, para que esas sorpresas que tú no puedes controlar, pues te ayuden, ¿no? Buena banda. Dime, de estas 3, en orden de importancia, ¿cuál es la 1, la 2 y la 3? Desarrollar habilidades para generar dinero, Ajá, hacer crecer tu dinero ajá. o invertir, o ahorrar tu dinero. La 3, que es ahorrar, sería la 1, aunque... Lo que generes ahorra. Primero. Lo que generes ahorra. ¿Por Ok. qué? Porque si tú generas más ingresos pero traes un despapalle financiero, lo único que vas a hacer es crecer tus problemas. Si antes siempre debías el 10% por arriba de tus ingresos... Mientras más hagas, más vas a deber. Sí, solo que a lo mejor si ganabas 10,000 pesos, pues a lo mejor, o 5,000, pues entonces 500 pesos es lo que te endeudabas. Pero cuando son 1,000,000, pues 100,000, y si son 10 millones, pues así te voy contando que entonces ya debes 1,000,000 o más, ¿no? Entonces, yo sí creo que primero va a ahorrar. De las otras estoy un poquito en duda, pero probablemente la segunda sí sería generar más y tener mejores habilidades. Y la tercera sí ponerte a invertir, ¿no? A la gente le gusta hacerlo al revés, pero si tú checas realmente cómo se hicieron muchas de las fortunas, o sea, Warren Buffett no es un super genio inversionista y dilapidador de dinero al mismo tiempo. No Sí. es un despilfarrador. O sea, es una persona frugal que además invierte y que además tiene un ojazo para los negocios. Entonces ahí sí, yo veo muchos gurús que dicen justo esto de genera más y entonces no tendrás que ahorrar. No, pues aunque generes más, siempre vas a tener que tener esa disciplina, a menos que pues, quieras que te pase como al trader más famoso de todos los tiempos, Jesse Livermore, que hizo la mayor fortuna del mundo, pero también perdió como nadie. Y bueno, esa historia está bien gacha, se acabó suicidando. Pero fue un hombre que hizo muchas veces fortuna y perdió muchas veces esa fortuna. Entonces, a lo mejor mi consejo es como de no apto para cardíacos, porque yo soy una persona que cree más en la riqueza que se va construyendo a largo plazo que en el golpe de suerte. Sé que es no es nada popular. Pero te iba a preguntar justo eso también, la relación entre trabajo y dinero, porque hay todas estas promesas de no hay que trabajar mucho para hacer dinero, sino hay que hacer cualquier cantidad de fórmulas mágicas. ¿Cuál es tu caso? Tú trabajas como un burro. Pues afortunadamente cada vez menos, porque tengo un hijo que me ha puesto muchos límites financieros. O sea, yo lo que no había logrado ninguna pareja, nadie, límites de tiempo me los ha puesto el mini pig. Pero sí, yo creo que... Espérame, no estás trabajando tanto profesional, pero porque estás trabajando con el mini pig. Es decir, Sí. tú no dejas nunca de hacer y de moverte y de Pero trabajar. también, no sé si eso es una cosa de personalidad, porque hay personas que... Yo tengo una historia de por qué no quiero dejar de trabajar. A ver, échale. Yo hice un número de cuántos millones necesitaba. Te que iba no- a preguntar si tienes el famoso tu número. Sí, o sea, cuando tenía ¿Cuándo lo 20 y tantos, hiciste? Cuando tenía 24 años, justo. Dijiste, mi número va a ser Dije, tanto. yo necesito, que tampoco era muy ambicioso porque pues, siendo una persona frugal, pues con eso podía vivir. Yo necesito 9 millones de pesos para retirarme. O sea, a lo mejor para muchos dicen, ¿qué, Sofía? Eso es un montón. Y otros dicen, ay, Sofía, eso es una Ternurita. bobada, ternurita. Lo haces en 2 minutos. Los haces en 2 minutos. Pero bueno, da igual. Ese era mi número y yo dije, yo necesito 9 millones de pesos para retirarme. Y tampoco iba mal porque, pues justo poquito antes de que saliera Pequeño Cerdo Capitalista ya llevaba 1, siendo periodista, lo cual creo que No, bueno. sabiendo tú lo que muchas veces ganas oficio y además yo era reportera y después sí fui editora de portada, pero tampoco tenía el sueldo más grande del universo, pues No, bueno. Era un exitazo. era un hitazo, ¿no? Y llegó un momento en el que sí empecé a dudar porque decía, bueno, pero ¿para qué me voy a retirar si me gusta mucho lo que hago? Y además es más un tema de contribución que llegar a otras personas. Pero luego llegó otra cachetada muchísimo más grande. A ver. Mi papá toda la vida fue muy previsor
y tenía esta idea de cuando me retire voy a hacer el Camino de Santiago. Sí viajó en su vida en lo normal y hizo varios viajes padrísimos, nos llevó, eran muchísimos lugares de México, literal podría haber sido corresponsal de México Desconocido o alguna cosa así. Ay, qué padre. Fuimos a Europa varias veces con él, mi viaje de los sueños era Tailandia porque él, muy joven por su trabajo, pudo ir a Tailandia y entonces fue un hombre muy viajado, pero tenía una idea muy clara de lo que quería que fuera su retiro. A los 60, la vida lo retiró antes, él no se quería retirar realmente, era consultor y pues como que la empresa en la que estaba no estaba realmente siguiendo tanto los consejos, llegaron a tener más broncas y total se empezó a retirar. Y realmente no encontró cómo reengancharse al tema de la chamba y poquito a poquito empezamos a ver que se le olvidaban las palabras. Uf. Y era un hombre de una memoria súper, súper prodigiosa. Y joven. Y a los 62 ya, o sea, sus vecinos alguna vez me dijeron, oye, me pasó algo rarísimo con tu papá. Él era el administrador, es súper honesto y de pronto nos entregó las cuentas y no estaban bien y él es un as para los números y sabemos que no era un tema de honestidad. Entonces, un chavo con el que yo había crecido mejor, yo creo que deberías de checar a tu papá. Y yo, ay, no. Sofía, qué dolor. No tiene nada, ¿no? Lo típico. Pero entonces empezó más el tema de las palabras, el tema de que no se podía comunicar y pues para no hacerte el cuento muy largo, demencia, ¿no? Dios mío. Entonces, súper joven y aunque al principio, como fue un hombre que hizo mucho ejercicio, avanzó muy lento, pues era inevitable. Sí. Y yo además, yo decía, no, él como está es un roble, va a vivir hasta los 80. Le tocó la pandemia, el aislamiento y demás. Y pues bueno, murió a los 68, casi 69. Hace poquito. Hace muy poquito. Pero yo justo creo que dos cosas que para él fueron durísimas fue dejar de trabajar y tener un propósito. Y por otro lado, pues también se aisló mucho socialmente. Claro. De hecho, de por sí la pandemia, más con esta condición. Claro. Y algo muy curioso es que, o sea, justo él no quería tomar terapia de nada. Él decía que mejor se daba un balazo que seguir viviendo así. Yo le dije, bueno, sí te lo das, pero después de que yo te lleve a consulta. O sea, eran unos diálogos muy surrealistas en esas conversaciones. Pero justo una de las formas que encontramos de que sí tomara terapia es que le inventamos. Hay una historia de que fue con una empresa que se llama Paz Mental y ellos lo que hacían era pues tener... Domina Paz Mental. Bueno, con Paz Mental tenían unas oficinas, ellos le dan apoyo a las familias que tienen pues familiares dan terapia cognitiva y también tienen enfermeras, personas que tengan algún problema del tipo que tenía mi papá, ¿no? Y entonces tenían unas oficinas en un WeWork. Entonces le dijimos, no papá, es que mira, es un programa que viene de Suecia, para que no lo pudieran investigar tan fácil, que tú vas a convivir con una emprendedora, le vas a ayudar a hacer su plan de negocios y ella te va a ayudar a que practiques con tus habilidades y tu memoria, ¿no? Entonces, bueno, mi papá, aparte iba feliz porque le regalaban café. Entonces... Me conmueve muchísimo tu historia, porque eso es hacerse adulto. Empezar a cuidar de los viejos y a encontrar el cómo, con todo respeto, llevarlos a donde les conviene, siendo tú la hija. Eso es ser adulto y gracias por compartirla. Sí, fue muy, muy complicada esa etapa. Y además para mí, mi papá, bueno, dice mi mamá que yo y mi Edipo, o sea, que yo decía que era el hombre que más comía chile, el más listo y el más guapo, cuando tenía 3 años, entonces... Y la pasó bomba con la emprendedora. Ah, bueno, en la empresa sueca tomando café. Claro. Mi esposo me decía, oye, estás llevando esta mentira demasiado lejos, o sea, en cualquier momento vamos a tener que comprar una van, porque aparte la chava, pues como que tampoco tenía tanta imaginación, entonces le dijo que iban a hacer una empresa de tours para la tercera edad, y entonces lo llevaba a museos, pedían cotizaciones de los museos, cosas así. ¡Qué joya! Entonces ya mi esposo me decía, mira, vamos a mandarle a hacer una chamarra que diga director general. Y me dice, al rato vas a tener que hacer acta constitutiva porque tu papá a lo mejor te pregunta. Ay, o sea, no, que entonces sí. Pero ¿y cómo cambió en ti eso, que es lo que me estás diciendo, esta nueva cachetada de la vida frente a tu retiro, lo que tenías que juntar, etcétera? Pues yo pensé que eso de retirarse joven era un poquito, me empecé a preguntar, ¿por qué te quieres retirar joven? ¿O por qué la gente se quiere retirar joven? Suena muy padre eso de vivir enfrente de la playa y caminar todos los días, pero para mi papá, el no tener esa ocupación, ese propósito, pues fue algo que, eso evidentemente ya estaba ahí, pero se desencadenó. O sea, probablemente mi papá, si hubiera seguido activo, quizás, no sé, o sea, digo, son esos hubieras que uno se hace cuando algo le duele, pero
Pero si hubiera sido activo, no lo sé. A lo mejor 5 años más hubiera tenido de lucidez o le hubiera costado más, o sea, hubiera sido más difícil esa falta de propósito. Y también yo me pregunté si no muchas de las personas o esta idea de la libertad financiera a los 30, que es como muy de mi generación y bueno, de todas las generaciones, pero sobre todo creo que de los que nacimos de los 80s para acá, o sea, no sé si nos influenció el lobo de Wall Street o qué carambas, pero esta idea de retírate joven y demás, yo creo que tiene que ver con que no has encontrado qué es lo que realmente te gusta hacer o realmente dónde le contribuyes a otras personas. ¿Tú no te ves retirándote joven? Yo no me veo retirándome joven. Y sí he pensado algunas veces, la verdad, cuando ha habido temporadas muy difíciles del negocio, sí he dicho, ya me retiro de mi vida. O sea, que eso es lo más difícil, ¿no? ¿Cómo te autorretiras, te autodespides o te autojubilas? Pero también digo, bueno, esto lo podría transformar en otra cosa o podría seguir haciendo. Sí ha habido temporadas, sobre todo a raíz de que nació el mini pig, que yo decía, pues a lo mejor sí podría ser solo mamá. Y luego me paso 3 días y digo, no, o sea, este pobre niño necesita una mamá que trabaje o lo va a volver loco. Ahora ahí te voy a hacer una pregunta. Tú eres básica en tu franquicia. Sin embargo, tú tienes una marca muy fuerte, ya hablamos de eso, que no eres tú, que es Pequeño Cerdo Capitalista y Claro. que se ha desdoblado, no solo es un libro, es una bola de cosas. ¿No puedes vender tu empresa? ¿Lo has pensado? En vender la empresa no lo he pensado todavía. Creo que todavía no estoy en ese momento de desapego. Pero sí creo que afortunadamente eso sucedió así. Es chistoso porque cuando sucedió así por un tema de redes. Cuando yo empezaba con Pequeño Cerdo Capitalista, todo salía en mi cuenta personal. Y Roberto Morán, que tú también lo conoces, Gran Roberto. me dijo, tú tienes que tener una cuenta y el cerdo otra, porque si no nadie quiere ver tus taquitos al pastor, pero al mismo tiempo pues ver cosas de inversiones y viceversa. O sea, es todo muy extraño. Entonces, ¿por qué no las separas? Entonces, eso fue una decisión muy consciente. Sí, probablemente lo podría. Tenemos métodos, sobre todo para la parte de cursos y demás. Entonces, Que ya no dependen de ti. no dependen de mí. Pero bueno, no sé si también ahí luego el ego nos juega pasadas de no lo quiero soltar, no lo quiero soltar. Totalmente. ¿Qué hace tu marido? Es periodista también. Uno tiene debilidades y ni modo. ¿Y a qué se dedica? ¿Ejerce? Es corresponsal, de un periódico financiero. Pero chistoso, o sea, cuando nos conocimos él en realidad se enamoró porque creyó que yo era bailarina de belly dance. Perfecto. Adelante. Le debe haber parecido un gran deal. Era una confusión en realidad, pero ya después se dio cuenta que me dedicaba a lo que me dedicaba. En realidad él escribe de temas, escribe mucho de economía, de finanzas. De repente le toca escribir también cosas de seguridad. Él es muy light y es como un Indiana Jones del periodismo. Pero a mí sí me da un poco de ataque cardíaco. En algún momento fue a Nicaragua a cubrir cosas de las elecciones y su WhatsApp fue, no te asustes, háblale a Pepe, pero me tiene aquí la policía interrogándome. Y yo, Dios mío. ¿Ya eres mamá? No. No. Claro que no. Estás hablando de sí, ¿no? afortunadamente todavía no éramos papás, pero sí, de repente ese tipo de sustitos que... Pero tiene un instinto de supervivencia que... Alguna vez salvó de que yo me ahogara en un kayak en Los Cabos, pero tiene un instinto de supervivencia impresionante. Y tiene 2 cosas muy interesantes. La primera es que no se siente absolutamente intimidado por una carrera. Yo sí creo que tiene razón Sheryl Sandberg y a lo mejor ahorita, si nos escuchan en 20 años, las mujeres van a decir que arcaica Sofía Macías, pero en este momento Sheryl Sandberg decía que la decisión más importante carrera que hace una mujer es con quién se casa. Por supuesto. Y no tiene un problema con la carrera. Muchas veces cuando yo de repente tengo cosas en la noche, él no tiene ni media bronca por quedarse con el mini pi. Ni se intimida por tu éxito y tu celebridad No. y nada. De hecho, hasta al revés. O sea, como que le da tan igual. O sea, como que no es como que lo haga menos, pero tan no le No es le un hace tema. mella. Tenemos prioridades muy distintas debido a muchas cosas. Él es una persona súper intelectual que le gusta leer, aprender, se sabe todos los presidentes por año de Estados Unidos, todos los premios Nobel, todos los Óscares. Yo le decía cuando andábamos que era un almanaque mundial, pero sí ha sido yo muchas veces cuando tengo semanas súper pesadas de trabajo, sí pienso, es que si no fuera Juan, no sé si tendría esta carrera. Sí, probablemente. O sea, yo sí crecí mucho con esta idea y sobre todo porque sí tuve parejas con las que fue difícil de que o iba a tener una carrera o iba a tener una familia. Ok, se puede todo. Se puede todo, pero tienes que escoger muy bien al socio fundador del asunto. ¿Se pelean por dinero como todas las parejas? Por supuesto que sí, con la ventaja de que sí me casé con un hombre ahorrador. Bueno, ahí sí se me hace que tú no podías no casarte con un ahorrador. O sea, era parte de tus no negociables.
Pues no sé, yo conozco otras mujeres que también son especialistas en finanzas, que, o sea, no, obviamente si la gente de creer que le hago los presupuestos a mi marido y no, yo sí soy la necia que digo, vamos a hacer presupuestos y cada vez que hay un cambio de vida tenemos que reajustarlos porque pues a veces se paga más, se paga menos, etcétera. Pero sí conozco otras personas que dicen, bueno, pues sus finanzas y yo lo amo como es. Yo la verdad es que sí introduje los temas del dinero en cuanto dije, bueno, esto va a ser pagar una renta juntos o vivir juntos o pagar una casa juntos, pues ya. A mí se me hace que la intimidad son los temas de dinero. Olvídate del sexo, olvídate de que si vas al baño, que la intimidad son los temas de dinero. Y ahí es cuando conoces realmente a tu pareja y a tu persona. Sí, o sea, por ejemplo, algo con lo que sí me costaba mucho trabajo, pero bueno, las tasas de interés afortunadamente me hicieron la chamba, que estén tan altas ahorita, es que Juan no quería invertir. Híjole, para ti eso ha de haber sido. Yo así como yo estoy invirtiendo desde que tenía 23 años por ahí, entonces me parece terrible que tú no lo hagas. ¿Y el dinero es de todos? Tenemos lo tuyo, lo mío, lo nuestro. Perfecto. Y sí tenemos mucha independencia en cómo gastamos, pero esa es una decisión de nosotros. En lo mío es mío y en lo tuyo es tuyo. Lo nuestro es de los dos. Es de los dos. Y en lo nuestro querías invertir, desde luego también. Sí, pues en lo nuestro sobre todo han sido como temas de bienes raíces y cosas así, porque él es más tradicional en esas cosas. Pero yo, por supuesto, que sí era la persona que le preguntaba, oye, ¿tienes plan de retiro? Oye, ¿tienes ahorros? Oye, ¿tienes...? Que él también lo sacaba mucho, entonces eso ayudó. Pero a las parejas que no lo hablan, yo siempre les digo pues empiezan a hablar de metas. Ese es el tema bonito de las finanzas, es el tema amigable. Y de ahí se pueden detonar otras conversaciones. Buena banda. ¿Nunca te dio miedo el éxito? Yo la verdad es que soy de ese grupo de la población que le da más miedo al fracaso que el éxito. Buenísimo. O sea, sí tengo un miedo patológico a la mediocridad. O sea, para mí una de las cosas que me dices que te puede poner de sudores es pensar que tuve una vida mediocre, una carrera mediocre, un desarrollo mediocre, un entregable mediocre. O sea, como que esas cosas sí me preocupan mucho. Probablemente hay cosas que me estoy preguntando ahora que a lo mejor alguien que también está emprendiendo se pregunte es si tengo suficiente visión. Porque yo sí creo que para los negocios el activo más importante es la imaginación. O sea, si tú eres capaz de ver otros escenarios, de ver otros mundos, de ver que puedes llegar mucho más lejos, los recursos los puedes conseguir. O sea, no es una forma de ningunear el dinero, sino ¿por qué muchos emprendedores no consiguen recursos? Sí, porque nuestro sistema bancario, comparado con Estados Unidos o con otros países, no prestamos ni en defensa propia a los nuevos proyectos. O sea, me acuerdo que me tocó traducir un curso de emprendedores de una gran red social y de repente en las notas técnicas le decía, oye, aquí no te prestan con un plan de negocios. O sea, si tú vas, no te prestan dinero así, ¿no? Entonces era no hay un crédito tal cual para ideas, ¿no? Pero también mucho pasa que cuando estás en las etapas tempranas donde vas a recurrir a que la gente cercana te fondee o que vas a buscar inversión tipo crowdfunding o tipo recursos a fondo perdido, hay muchas personas que no tienen ni siquiera un plan, ¿no? Entonces, ahí creo que eso sí es un tema en el que de repente eso sí es uno de los miedos que digo, híjole, me estará faltando imaginación de hasta dónde podemos llegar, porque si lo puedo ver, lo podemos construir o podemos ver cómo llegar hasta allá. ¿Has levantado dinero para Pequeño Cerdo? Pequeño Cerdo capitalista, como empezó primero... Se autofinanció siempre, ¿no? Se autofinanció siempre. En eso como que me siento, y es muy chistoso porque lo platicaba yo con Marisa Lazo, la de Pastelerías Marisa, que ella también es autofinanciada. ¿No? Que te toma muchísimo más tiempo que un unicornio, pero la posibilidad de darte un batacazo es menor, ¿no? Entonces, claro. Y también sabes que, Blanca, yo siento que yo, a lo mejor es falta de madurez o no, pero yo soy muy rebelde. No me gusta que me digan qué hacer. Y cuando tienes inversionistas, tienes mucha posibilidad de tener más recursos para crecer, pero también cedes un poco de autonomía. Claro. Entonces, no sé, hay gente que lo navega muy bien y lo hace muy bien. Yo todavía no, pero yo empecé realmente con mi propio dinero y cuando llegué a México, yo estaba haciendo la maestría, voy a tratar de no hacer el cuento demasiado largo porque siempre lo hago largo, pero el chiste es que cuando llegué a México dije, a ver, yo le quiero apostar este libro
y quiero apostarle a este proyecto de educación financiera. Voy a mantener una iguala y siempre le estaré súper, súper agradecido a Mastercard que yo hacía su programa de educación financiera y de alguna forma ellos también financiaron este proyecto, pero dije, a ver, con esto voy a vivir y esta lanita que es mínima la voy a usar para contratar a alguien. Y entonces de mis propios recursos, de mis ahorros y de lo que estaba ganando, dije, le voy a dar 6 meses. Creyendo en un sueño, como decías hace rato. Sí. Lo importante es la idea y el sueño. Y también decir, bueno, dale un tiempo, ¿no? Yo dije, le voy a dar 6 meses y si esto despega, pues vamos a seguir invirtiendo de eso. Y si no, me consigo una chamba. O sea, Claro. tampoco es tan grave, ¿no? Claro. Digo, circunstancias atenuantes, tenía 25, 26 ya en ese momento, estaba llegando a México, siempre podía regresar a la casa de mi mamá, ¿no? O sea, Sí. no tenía hijos, no tenía nadie que mantener. Pero hay quien no se arriesga ni 6 meses, Exacto. ¿no? Ahora, ¿has tenido otra idea ganadora? ¿Han rondado más? ¿No la has hecho por falta de tiempo? ¿Por no aventarte a una segunda que no sea tan fuerte? Porque has tenido muchas ideas, todas en torno a tu misma A las franquicia. finanzas. Sí, siempre he tenido, tuve algunas ideas de negocios previas a Pequeño Cerdo Capitalista que fracasaron. Quería hacer una editorial privada, por ejemplo, pero mi único y primer cliente era un cuate que yo le gustaba en la prepa, entonces no tenía tantas ganas de que le editara el libro, sino que nos tomáramos cafecitos. Y se llamaba Ediciones Privadas Planta Carnívora. Era Muy bien. nuestra idea. Y en algún momento quise poner spas antes de que crecieran mucho los spas. Sí he tenido ciertas ideas, pero siempre tienen que ver con negocios y con finanzas, ¿no? Posteriores a Cerdo Capitalista. O sea, sí, algo que me gustaría mucho que no he hecho y que siempre achaco que es la falta de tiempo es el tema de mentorear a otras mujeres que tengan negocios, ¿no? O sea, obviamente hay muchas mujeres que lo han hecho y que lo han hecho increíble. O sea, justo el otro día platicaba cómo la idea de Ana Victoria fue, a lo mejor no nos parece tan disruptiva ahorita, pero en su momento no había absolutamente nada y ha crecido muchísimo. Y hay muchas empresarias que salieron de Victoria 147. Pero eso es algo que sí todavía tengo ganas de hacer. En algún momento también quería escribir sobre otros temas, más de ficción y demás. Ahorita estoy escribiendo algo que no es ficción para nada, pero más bien tiene que ver un poco sí con finanzas, pero con las decisiones de la vida adulta. Y algo que me gusta mucho es hacer crecer ideas de otros. O sea, sí me gusta mucho que cuando vienen mis amigas que tienen negocios y me cuentan, oye, tengo este plan, tengo esta idea, ¿y por qué no le haces esto? ¿Y por qué no le agregas esto? Etcétera. Entonces creo que por ahí sería algo que me gustaría hacer aparte de. Dentro de Pequeño Cerdo Capitalista pues, siempre hemos tenido un montón de ideas nuevas. O sea, hemos probado, cuando tengo iniciativa, había juegos de mesa o empezó una aplicación. La aplicación, por ejemplo, es un gran ejemplo porque yo buscaba hacer algo más tipo producto, que no fuera libro específicamente. Y la verdad es que ahí, pues, fue más un tema de necesito un socio tecnológico para hacerlo crecer. Existe, está en la App Store, Mis Metas PCC, está también en Android, tiene un test padrísimo, tiene un módulo de metas, tiene más para la parte de alumnos, porque eso sí solamente los alumnos de retos financieros tienen una calculadora para saber cuánto tienes que ahorrar según tus metas, tus emergencias y tu retiro. Y había toda una idea de qué se podía hacer con eso, pero ahorita pues todavía no me ha dado el ancho de banda. Sigue siendo sobre finanzas, pero a lo mejor es porque a mí será esta obsesión, pasión el tema del dinero, ¿no? Qué bien. Muy bien. Muchas gracias, Sofía. Qué delicia. Tendría tantas más cosas que decirte, pero que preguntarte. Tampoco quiero que sea una clase de finanzas. Me gusta mucho que hayas hablado de lo de tu papá. Es muy chistoso porque cada quien capitaliza las cosas o las procesa como puede, ¿no? Pero a partir de que mi papá enfermó, empezó un taller que se llamaba Adultoink, de herramientas para tus finanzas cuando la vida se pone seria, con especialistas. Porque para mí, y eso sí es una cosa que me dejó lo de mi papá, la mejor habilidad de la vida adulta es aprender a pedir ayuda. Y si tienes a las personas adecuadas alrededor, mejor. O sea, yo me acuerdo que Íñigo, su geriatra, pues nos explicaba muchas cosas. O sea, cuando de repente yo lo llegaba a ver, en la última etapa él vivió en una residencia, yo le decía a Íñigo, pero es que no se ve como que si estuviera súper enojado, no me quiere ver, o no sé si lo pongo de malas o está enojado porque está aquí, no sé. Me dice, no, la demencia lo que desarrollan también es apatía. Entonces tú no dejes de venir a verlo y entiéndelo como una parte de la enfermedad. Y ese tipo de cosas para mí eran como, gracias, ¿no? Entonces, bueno, clarividente, imagínate, de no saberlo, te quedas destruida de mi relación con mi papá, en qué ha acabado, ¿no? Entonces, pues bueno, si lo feo que te pasa, le puedes dar una vuelta y que eso ayuda a alguien más, termina teniendo sentido lo feo que te pasó. Esto fue Buena Banda. Nos escuchamos la próxima semana.
Yo soy Blanca Juana Gómez Morera y les agradezco haberme escuchado hasta acá. Me encuentran en redes, en Twitter soy Blanca Juana, en Instagram Blanca Juana GM y en LinkedIn con mi nombre completo. Me va a encantar conversar con ustedes aquí o en el cuerpo de comentarios que ya abrió Spotify. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros, la producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz.